¿Cuáles son las tendencias que se perciben para el futuro en materia de inteligencia artificial y en qué sentido pueden ser relevantes para América Latina? En este minuto yo creo que hay varias tendencias. Hay por un lado la idea de gobernanza, la idea de lo que se entiende como trustworthy AI, y tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para desburocratizar los procesos del Estado. Obviamente también está todo el tema horrendo del uso de la inteligencia artificial para crear discursos de odio. Por lo tanto, tiene que ver un poco con los desafíos, con lo que necesita pasar, que la gente entienda qué es la inteligencia artificial y qué no es, cómo opera el sistema, qué es Machine Learning, porque sigue siendo un misterio, sigue siendo un lenguaje bastante oscuro. Pero yo creo que como a nivel de desafío lo que se viene es ayudar a quitarle la burocracia a los procesos del Estado. Cuando los procesos del Estado son complejos y no son interoperables, en tema de trámites, en tema de resolución de problema doméstico, digamos, del Estado, yo creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta que acompañe los procesos, pero luego tienen que tener validación humana, porque claro, no puede emitir juicios, pero sí puede proveer pautas para mejorar espacios y trabajo, digamos, en el Estado, hacerlo más efectivo. ¿Cómo puede la inteligencia artificial aportar al desarrollo en América Latina? Pensando en la complejidad de la región, pensando en los problemas que tiene la región, la inteligencia artificial puede ayudar, por ejemplo, a hacer mapeo y relevamiento de datos donde no llega el Estado. En esas regiones agrícolas, en las regiones rurales, en las regiones aisladas donde no llega el Estado, puede permitir que se contabilizan cosas que nos estemos contando. Temas de salud, que se mejoren los servicios, que se mejore la llegada de servicios. Pensando, por ejemplo, en trámites legales, si no hay una oficina, y la oficina o tiene solamente una persona y los trámites no llegan, la inteligencia artificial puede ayudar a mejorar los espacios en zonas aisladas y a mejorar el acceso de los ciudadanos a los servicios del Estado. También puede ayudar a combatir crimen, corrupción, incendios, porque entiende patrones. Lo interesante de la inteligencia artificial es que identifica patrones. Por lo tanto, puede, por ejemplo, ayudar a prevenir incendios en zonas donde se repiten todos los años. Puede ayudar a mejorar la repartición de productos de emergencia en caso de catástrofe, que bueno, conociendo la región, siempre hay una catástrofe en 3 o 4 días. ¿Qué impacto tiene hoy la inteligencia artificial en la educación? En este minuto yo creo que tiene todavía un efecto de pánico. Obviamente es el nuevo rincón del vago. Lo que uno usaba como herramienta de estudio en los 2000, ahora es el ChatGPT. Y tiene que ver con que la falta de comprensión del profesorado universitario de cómo opera la inteligencia artificial y cómo generar estrategias de evaluación que no simplifiquen los procesos de aprendizaje. Tiene que ver con falta de capacidad. Yo creo que en este minuto el miedo y la falta de entendimiento de cómo se usa la inteligencia artificial en la educación tiene que ver con que hay una falta de cultura y falta de entendimiento de los conceptos básicos. Tiene que ver con que faltan capacidades. Yo creo que ese es el primer desafío. Y el segundo tiene que ver con pensarlo como un sistema para poder, uno, mejorar los procesos burocráticos de la universidad, que son tremendos, ayudar a los estudiantes a entender los procesos de universidad. Y, por ejemplo, es una herramienta súper importante para estudiantes que tienen learning disabilities. Puede ser un buen compañero, un buen ayuda a memoria, y puede ayudar a que los profesores piensen la evaluación de una manera no tan normada. Al tener que jugarle en contra, en el equipo contrario a sistemas automatizados, lo que no puede hacer la inteligencia artificial es reflexión crítica, por ejemplo. Y no puede responder preguntas donde un estudiante tiene que pensar críticamente. Entonces tenemos que saber que el enemigo, bueno, no es enemigo, pero el contrincante en la cancha es poderoso. Por lo tanto, los profes tenemos que mejorar nuestro juego. Si no, ya sabemos quién gana. ¿Necesitamos un marco ético compartido en la región? ¿Qué debería incluir? No sé si es necesario un marco ético en la región. Yo creo que ya existen suficientes marcos éticos y lo que tenemos que hacer es adaptarlo a las necesidades de la región. No empezar desde cero porque la creación de un marco específico a nivel costo-beneficio es altísima. Sí, lo que tiene que ver son pautas. Por ejemplo, en tema de justicia y datos o en tema de tribunales, tienen que haber pautas regionales. Tienen que haber pautas que faciliten la creación de políticas que sean adaptables a cada contexto y a cada realidad socioeconómico, demográfico, democrática, y que haga que el uso de la inteligencia artificial sea más o menos compartido.
Y que los protocolos sean transferibles dentro de la región, dentro de un marco ético, sí, bien compartido, pero no solo a nivel regional, sino que tiene que ser a nivel internacional. Porque obviamente la tecnología no se genera aquí y los protocolos no se generan aquí en la mayoría de los casos. Por lo tanto, es un poco importar y adaptar para no gastar dinero inútilmente a generar un sistema nuevo que ya está medio inventado, y sí usar el dinero para crear más capacidades de entendimiento, más capacidades prácticas también, y que hayan procesos comunes en la región, por ejemplo, en tema de justicia y tribunales, que es un tema bastante importante, uso de energía, o sistemas que permitan generar alertas en caso de catástrofe atmosférica que puedan ser compartidos entre los países y que cada país pueda adaptar de forma rápida.